todos. Eh, Hoy estamos 5 minutos tarde. Tuvimos una dificultad técnica con la otra sesión, así que nos vimos forzados a cambiar de link. Pero bueno, eso no será problema. Em, Bienvenidos nuevamente a su curso de Data Running en R. Vamos a empezar con la sesión número 5. Bueno, antes de iniciar, quisiera como retomar un poco en dónde vamos. Ya pasamos la mitad de las sesiones. Creo que ya hemos avanzado lo suficiente como para que ustedes mismos puedan de alguna manera ya como interactuar con el lenguaje de una manera más natural y de alguna forma poder... Juan, te puedo interrumpir 2 segundos. Es que hay un par de personas que me dicen que no escuchan. Si alguien más no escucha, me podría indicar en el chat, por favor, para ver si es algo general o si es algo focalizado en Ok, dos personas. es bueno. Eso. ¿Seré, seré yo, Santiago? No, la mayoría escucha bien. Le voy a Ok, pedir a esas dos personas, ya les escribo que se vuelvan a conectar porque la mayoría escucha bien. Muchas gracias. perfecto, gracias. Entonces, lo que les venía diciendo es que ya llevamos más de la mitad del curso, entonces la idea es que, pues bueno, en este momento ya todos tienen como cierta familiaridad con el lenguaje y ya pueden interactuar con el programa de una forma mucho más natural. Y hay otra cosa que he visto últimamente en los correos que he recibido y digamos, en el feedback que hemos tenido del curso, y es que em, ya casi todos están en una posición de leer código foráneo, es decir, leer código que hay gente que pone en Internet o postea en Internet y pueden adaptar a sus necesidades. Y por lo que he visto de las preguntas y los comentarios que me llegan al correo acerca de los talleres, de los ejercicios, creo que las personas por lo general están teniendo como un buen entendimiento de lo que estamos haciendo. Al respecto, bueno, el taller número 4 va a estar abierto hasta el viernes que viene. Ahora, por sugerencia de algunos, hemos puesto más de un intento para poder resolverlos. Y si alguien ha tenido problemas visualizando sus respuestas, sus calificaciones, vamos a hacerlo público próximamente también. La solución al taller número 3 viene mañana como de costumbre, al igual que el taller número 5. Quisiera arrancar por hacer mención de varias cosas. La primera es que eh, ya en este momento terminamos como la parte básica de cómo manipular data frames en R. De alguna manera, si usted tiene esas nociones básicas claras, ya cuando empecemos a hacer, digamos, algún tratamiento más avanzado de bases de datos con unas librerías que vamos a estar trabajando en las sesiones que nos queden desde la sesión número 6, va a ser mucho más fácil. Ya con el manejo básico de cómo hacer esos filtros de las variables, de cómo seleccionar las variables, de cómo hacer secuencias de control, ya eso es lo que usted necesita para poder entender y poder hacer como algún tratamiento de información relevante. Hoy, antes de irnos a trabajar con, antes de irnos a trabajar con estas librerías más avanzadas para el manejo de bases de datos, quisiera dedicar tiempo a hacer un manejo de estructuras de control y de el diseño de funciones personalizadas. Esto es un tema que no tiene directamente eh, un, como
una relación, digamos, directa con las bases de datos, pero es muy importante que uno tenga esas nociones básicas, sobre todo cuando está nuevo en la programación. Entonces, hoy lo que quiero es dedicar la sesión a esos temas básicos de programación que son fundamentales, sobre todo cuando uno quiere automatizar procesos y cuando uno quiere de alguna manera crear sus propias rutinas y no depender de librerías. Entonces, hoy vamos a trabajar con dos scripts nuevos. Se los envié por correo esta mañana, pero también están en el aula virtual del curso. Entonces, hoy básicamente vamos a trabajar esos temas y la próxima sesión vamos a trabajar como el manejo de librerías avanzadas para la manipulación de datos. Bueno, muy bien. Entonces, en este momento voy a compartirles mi pantalla y voy a empezar a trabajar con la primera práctica de hoy. Santiago, ¿me confirma si se ve bien, por favor? Sí, yo lo veo bien. Si Ok, alguien no lo ve, escríbame en el chat, así yo puedo avisar, pero en mi pantalla se ve bien. el tamaño está bien. Ok, gracias. Bueno, entonces, hoy vamos a hacer dos prácticas, la número 4, la número 5, una de funciones básicas y otra de estructuras de control. Eh, Esta parte de las funciones van a ser unos ejemplos muy sencillos para que todos tengamos como el concepto muy claro, pero esto de las funciones de las rutinas personalizadas, uno las puede, digamos, elaborar, las puede construir tan complejas como uno quiera. Eh, um, las funciones en R son otro tipo de objeto. Hemos visto varios tipos de objeto. Hemos visto objetos tipo numeric, hemos visto objetos tipo carácter, hemos visto objetos tipo data frame, matrix, hemos visto objetos lógicos, table. Bueno, estos objetos con los que vamos a trabajar hoy son objetos tipo función, tipo function. Entonces, estas funciones son funciones que permiten automatizar tareas. Y la automatización de la tarea, si usted quiere llamarlo macro, por ejemplo, como le dicen en Excel, es otra opción, usted la puede hacer tan complicada o tan completa como usted quiera. Voy a empezar con unas funciones muy sencillas, pero las funciones, el contenido de la función es a gusto del usuario. Es decir, usted puede personalizar, usted puede incluir en la función tantas tareas como usted quiera. Usted puede poner dentro de la función muchas líneas eh, y dentro de esa función usted puede pedirle al software que haga todo lo que quiera para usted, que haga gráficos, que haga algún tratamiento de la información, que calcule algunas medidas, puede ponerle tantas tareas como usted quiera. Y dentro de las funciones mismas, usted puede utilizar otras funciones que ya estén, digamos, implementadas en otros paquetes. Es decir, dentro de una función, dentro de una rutina especializada que usted quiera hacer, usted puede utilizar las rutinas, las funciones que estén disponibles en otras librerías. Por ejemplo, la vez pasada hicimos unos gráficos, entonces si usted quiere en la función construir, decirle al software que haga los gráficos para usted, claro, usted puede utilizar esas rutinas que ya están hechas. Bien, entonces, bueno, vamos a empezar con las cosas muy básicas de funciones y a medida que vayamos avanzando las podemos ir personalizando y las podemos ir aumentando cuanto usted necesite. Bueno, entonces, una función es una rutina en R que de hecho usted la puede definir de una manera muy fácil. Bueno, como todo va a ser un objeto nuevo, fíjese que aquí en la línea 7 yo voy a llamar a la función f, pero la función usted le puede dar el nombre que usted quiera. Yo recomiendo mucho darle nombres significativos, es decir, nombres que a usted le recuerden qué hace la función.
digamos, un nombre muy malo es este que estoy utilizando, F. ¿Por qué? Porque después de un tiempo usted no se va a acordar qué quiere decir F o por qué, o qué es lo que por dentro hace F. La función, esta es una función muy sencilla que apenas tiene 2 líneas de código. Esta función es una rutina que apenas tiene dos instrucciones, pero hay funciones que tienen cientos de líneas. Entonces, si usted no recuerda muy bien qué es lo que está haciendo la función, pues hay que darle un nombre significativo. Muchas veces es bueno hacer comentarios en el código, es decir, muchas veces es bueno escribir, no sé, en la línea 6, por ejemplo, qué es lo que qué es lo que hace la macro, qué es lo que hace la función, qué es lo que devuelve la función, para que pasado un tiempo uno recuerde bien lo que está haciendo. Muy bien, entonces, bueno, usted decide el nombre que usted quiera, o utiliza el operador de asignación como de costumbre, usted aquí puede utilizarle igual, así si usted quiere. Y eh, para definir una función usted necesita la palabra function. La palabra, bueno, función, le debe quedar en un color diferente. Ahora, todas las funciones tienen argumentos. Los argumentos son los objetos, son el insumo que usted le da a su rutina para que elabore las tareas que usted quiere. En este caso, mi función únicamente tiene un argumento que yo lo llamé Juan. Usted le puede dar el nombre que quiera. Si en lugar de Juan usted quiere llamar el argumento X, llámelo X. Si quiere llamarlo Y, llámelo Y. Usted puede ponerle el argumento que usted quiera. Y algo fundamental es que una vez usted declara los argumentos de la función, que en este caso solamente tengo uno y debe estar dentro del paréntesis. Si usted quiere incluir más argumentos, simplemente los separa por comas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el siguiente argumento puede ser X, el siguiente argumento puede ser Y. Los argumentos son los insumos, es lo que necesita la rutina para poder ejecutar la tarea que usted quiere. En mi caso, simplemente necesito un solo argumento, porque mi función es muy fácil. Y una vez usted decide los argumentos, una vez usted especifica cuáles son los argumentos, lo siguiente es abrir la función. Abrir la función es, se hace por medio de este corchete, que pilas, usted tiene que cerrarlo al final. Es decir, todo lo que sucede dentro de la función ocurre dentro de estos dos corchetes, el que está en la línea 7 abriendo la función y el que está en la línea 10. Ahora, no es importante si usted tiene varios espacios entre los argumentos y el corchete, eso es lo de menos. Algunas personas les gusta ponerlo debajo del nombre de la función también. Eso es como usted prefiere. Entonces, lo fundamental aquí es que, bueno, f es el nombre de la función. Usted necesita el statement function para poder definirla. Dentro de los paréntesis van los argumentos de la función, es decir, los insumos que necesita la función para poder hacer las tareas que usted quiere decirle que haga. Y dentro de los corchetes, pilas, los corchetes son fundamentales. Tiene que usted abrir la función y cerrar la función. La mayoría de los errores sintácticos cuando se definen funciones es que a veces a las personas se les olvida cerrar la función. La mayoría de esos errores ocurre por eso, porque se les olvida a las personas cerrar la función, y todo lo que ocurre dentro de esos corchetes son las tareas que usted le pide ejecutar a la función. Mi función es una función muy fácil, mi rutina, es una automatización de un proceso muy fácil, que es simplemente sumar 1. Mi función es una función que simplemente toma un objeto que yo llame Juan y le toma a Juan y le suma 1. Es todo. No hace absolutamente más. Nada más. Y luego de que coge al insumo, que es Juan, y le suma 1, eso es el valor que devuelve. Ese es el valor, el resultado. Entonces, esta es una función que únicamente ejecuta una tarea y esa tarea es sumar 1. No hace absolutamente nada más. Y obviamente esto es una función que no vale mucho la pena porque pues
uno no necesita automatizar esa tarea, pues porque yo en R simplemente puedo escribir en la consola lo que yo quiera más uno y ya. Simplemente es un ejemplo muy didáctico, muy de juguete para ejemplificar cómo se define una función. Ahora, por dentro de la función, usted puede escribir lo que sea, puede pedirle al computador, al software que haga todas las tareas que usted quiera y al final usted debe escribir el comando return, que es el resultado, es lo que usted quiere devolver, es lo que usted quiere entregarle al usuario como resultado del proceso. En este caso, mi resultado es simplemente un número al que yo le sumé 1. Punto. Entonces, vamos a ver varias cosas. La primera, fíjese que voy a sombrear simplemente las líneas 7 a 10. Voy a definir la función, voy a ejecutar la función. Cuando yo ejecuto eso, usted lo puede hacer con nuestro shortcut favorito, Control Enter o con Run. Cuando usted hace eso, em, fíjese que le aparece en el ambiente global la función, le aparece un nuevo objeto, en este caso le aparece la función, en este caso le aparece la función aparece bajo los objetos tipo function y varias cosas que notar. Primero, em, en la consola no aparece ningún resultado ni nada. Simplemente usted corrió el código, no apareció ningún error, no salió absolutamente nada más. Segundo, todo lo que usted definió dentro de la función, todo lo que usted definió dentro de la función en este objeto, en este caso el objeto G, fíjese que no aparece dentro del ambiente global. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa dentro de la función hace parte de la función misma, del ambiente de la función. Entonces, así usted esté definiendo un objeto G por dentro de la función, ese objeto G no queda registrado en el ambiente global. Es más, si yo escribo G aquí en la consola, fíjese que va a aparecer un error. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que se define dentro de una función no queda definida dentro del ambiente global. Jamás. Muy bien. Número 2, eso. Y número 3, cuando usted ejecute la función, tiene que ejecutarla hasta el corchete, ¿no? Hasta donde usted la cierra. ¿Por qué? Porque es que si usted la ejecuta, voy a limpiar la consola por un segundo y quiero que usted esto es un error muy frecuente y es algo que pasa muy seguido. Y es que cuando usted ejecuta una función, fíjese lo que estoy haciendo. La estoy ejecutando sin el corchete final. La estoy ejecutando sin la línea 10, únicamente hasta la línea 9. Y mire lo que va a suceder. Es más, voy a borrar en este momento la función, o sea, voy a borrar todos los objetos. Mire que en este momento el ambiente global estaba vacío. Y voy a ejecutar, que es un error muy común, es un error muy común, voy a ejecutar únicamente hasta el return sin cerrar la función. Entonces mire que cuando usted lo hace, bueno, primero no queda nada definido en el ambiente global. No queda nada definido en el ambiente global y aquí le aparece un signo más, lo que quiere decir que de alguna forma el, la consola está esperando, el compilador está esperando una instrucción adicional porque usted no ha cerrado la función. Es decir, cualquier cosa que usted escriba aquí, eh, dentro de la consola, el software va a pensar que hace parte de la función porque usted no la ha cerrado. Entonces, lo que siempre recomiendo es nunca olvide eh, ejecutar la función con el corchete final, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, si usted lo deja hasta ahí y yo quiero escribir, por ejemplo, 2 más 2, no va a pasar nada, porque el computador cree que ese 2 más 2 hace parte de la rutina, hace parte de la función, y efectivamente no lo es. Entonces, cuando a usted le suceda esto y su consola se quede así como medio titilando y no pase nada, simplemente oprima el botón Escape varias veces para que le quede el cursor de la forma normal con
el signo mayor ahí y si usted quiere comprobar que todo esté funcionando, simplemente puede escribir, no sé, 1 más 1 a ver si todo funciona bien. Sí, listo. Entonces, mi punto es, cuando ejecute una función, hágalo inclusive hasta el corchete final para que quede definida. Muy bien. Entonces, vamos a explorar la rutina. Es una rutina muy sencilla. Ahorita vamos a ir por rutinas un poco más complicadas. Obviamente, yo no me voy a tomar el trabajo de hacer una función simplemente para sumar uno, ¿no? Yo hago una función para automatizar una tarea. Yo hago una función para, de alguna manera, simplemente darle un insumo y que haga un montón de operaciones por dentro. Y al hacer todas esas operaciones por dentro, me dé un resultado. Y ese es el resultado que yo hago, que yo utilizo para mis análisis, ese es el resultado que yo utilizo para mis competencias. Entonces, pero bueno, vamos a explorar esta función muy sencilla por un segundo para que usted se dé unas ideas. Bueno, lo primero es que un objeto tipo function, ahí le sale, muy bien. Juan, ¿nos escuchas? Juan. Creo que me Sí, desconecté por un segundo. sí, ya estás de regreso. Ok, voy a volver a compartir. Mm, sí, se fue por un segundo la imagen. Debió ser mi internet que está fallando. Ok. ¿Se ve la pantalla, Santiago? Sí, Ok, gracias. Bueno, entonces venía diciendo que esto es un objeto tipo function, o sea, este objeto f es una función que es de que es de clase function y hay muchas maneras de evaluar la función. En este caso, la primera y la que yo siempre recomiendo es, ok, el insumo en este caso es la línea 14. El insumo para este caso, ejecutar la función, es decir que Juan es igual a 2. Yo ya sé que mi función suma 1, entonces por lo tanto cuando la ejecute, pues me va a salir el resultado 3, pues porque es lo que yo le pedí devolver, es lo que yo le pedí dar como retorno. Ahora, si usted no quiere escribir Juan igual a 2, porque usted ya sabe que únicamente tiene un argumento y ese argumento es el único que utiliza, usted simplemente puede escribir f de 2 y le vuelve a dar exactamente lo mismo. Yo recomiendo usar siempre la primera, sobre todo porque hay funciones, como vamos a ver enseguida, hay funciones que tienen muchos argumentos. Hay funciones que tienen diversos argumentos y por lo tanto, al tener esos diversos argumentos, es bueno saber a a qué valores es que yo le asigné esos argumentos. Entonces, es bueno siempre utilizar como toda la escritura completa. Y bueno, y usted puede evaluar la función en cuantos objetos usted quiera. En este caso, si yo le evalúo en -3, obviamente me va a salir -2 porque lo único que hace mi función es evaluar, sumar 1. Y mire, cada vez, dos comentarios importantes. Cada vez que yo ejecute la función, cada vez que yo ejecute la función, primero, el objeto g, o sea, todo lo que está por dentro de la función jamás va a ser parte del ambiente global. Es más, si yo escribo G aquí, fíjese que va a salir un error porque G hace parte de la función. Segundo, al ejecutar la función, por ejemplo, si la ejecuto con G igual a 2, con Juan igual a 2, fíjese que ese 3 no queda guardado en ninguna parte. Entonces, si usted quiere guardar el resultado en memoria, lo único que tiene que hacer es darle un nombre a ese resultado, ¿no? Usted puede, por ejemplo, escribir A igual a el resultado de la función y así le va a quedar guardado en la memoria. En este caso no quiero, entonces simplemente no lo voy a guardar. Muy bien.
Ahora, esta es una función muy sencilla que simplemente es sumar uno. Y igual que exploramos la vez pasada, sobre todo con funciones que tienen argumentos así de fáciles, usted las puede graficar. Son son gráficas de la librería base. Esta función Windows la habíamos explorado la vez pasada. Recuerde que si usted está en el ambiente Mac, usted puede utilizar la función Quartz para que le salga la ventana nuevamente. Fíjese que si yo ejecuto el argumento Windows, es más, creo que voy a tener que dejar de compartir por un segundo la pantalla para que todos puedan ver mi escritorio y sea, ok, ahora sí. Cuando yo ejecute el argumento Windows, fíjese que se genera una pantalla nueva donde va a salir el gráfico. Esto lo habíamos visto la vez pasada. Si usted no, si usted está, digamos, en Arc Cloud o no quiere desplegar la pantalla, simplemente le va a salir el gráfico aquí en la esquina inferior derecha. Esta rutina curve, esta función curve, que es una función ya implementada en la librería base, es decir, de las funciones que vienen por defecto en R, lo que hace es hacer una curva, es decir, una gráfica común y corriente en 2 dimensiones. Y simplemente por recordar un poco los gráficos base, recuerde que en nuestro próximo módulo Santiago nos va a dar opciones avanzadas de visualización utilizando ggplot. Yo utilizo esta función curve, al igual que otras 2 o 3 que les voy a enseñar enseguida, para hacer gráficos iniciales, o sea, no para presentar, no para hacer dashboards o para hacer o para hacer informes o para hacer presentaciones, sino simplemente para darme ideas de cómo son las cosas que tengo en el momento. Eh, um, para eso hay opciones más avanzadas que las que vamos a ver en este momento. Entonces, esta rutina curve lo único que hace es tomar la expresión f, es la expresión expression, y la expresión que quiero graficar es f, que es la función con la que estoy trabajando. La quiero graficar desde -3 hasta 3. Recuerde que xlab es el label, es la etiqueta del eje X. Simplemente le puse variable independiente porque sí. El ylab o ylab es la etiqueta del eje Y. Y el main es el título principal. Este grid, si usted quiere, lo puede ejecutar o no. Lo único que hace este grid es incluirle unas líneas adicionales a su gráfico para que se vea de pronto de una forma un poco más precisa. Entonces, ok, aquí está el gráfico. Usted puede hacerle tantas cosas como quiera a este gráfico. Si quiere, puede poner la línea de un color más grueso, puede poner otro color diferente, puede ponerle un estilo de línea diferente, en fin. Cualquier personalización del gráfico, usted la puede hacer a su gusto. Lo voy a hacer muy rápidamente. Cualquier personalización del gráfico, usted la puede hacer después de cualquier coma. Por ejemplo, si usted quiere cambiar el color, lo único que tiene que hacer es poner col igual a blue, por ejemplo, entre comillas. Si usted, todo separado por comas, ¿no? Si usted quiere cambiar el tipo de línea, lo voy a hacer al final, digamos, usted le puede poner, quiero la línea un poco más gruesa, entonces voy a ponerle LWD, eso que significa line width, el grosor de la línea. Y la quiero el doble de gruesa, por eso le voy a poner el número 2, line width igual a 2. Un grosor más amplio. Y quiero el tipo de línea diferente, entonces le voy a poner line type, o sea, LTY, y el tipo de línea quiero que sea 2, o sea, punteada. Recuerde que todos esos argumentos usted los puede buscar fácilmente en Google si usted se lo olvidan en algún momento. Y bueno, usted puede personalizar su gráfico tanto como quiera. Esta es una función muy fácil, simplemente es sumar 1, entonces es una línea recta. Pero repito, esto hace parte de la librería base, es decir, de las rutinas por defecto que trae R para hacer gráficos. En el próximo módulo vamos a trabajar gráficos mucho más avanzados y mucho más elaborados que estos base de acá. Muy bien. Entonces,
Así se define una función, así se juega con las funciones y este es un ejemplo de una función muy sencilla en la que simplemente sume 1, pero repito, usted aquí puede incluir lo que quiera. Es decir, usted puede construir una rutina que haga tantas tareas como usted quiera. En este caso, mi única tarea es sumar 1, pero su función, su rutina, su macro, su automatización de su proceso puede ser un proceso que primero haga unas gráficas, luego haga unos cálculos, luego construya una matriz de datos, luego tantas tareas como usted quiera. Obviamente, entre más líneas usted le ponga a una función, pues va a haber un chance de que usted, de cometer algún tipo de error sintáctico en el lenguaje, así que yo siempre recomiendo construir las funciones paso a paso. Es decir, primero hacer un módulo, es decir, construir una pequeña tarea y probarla, testearla, e irle como aumentando las líneas poco a poco. Ah, y sobre todo ir comentando lo que usted va haciendo. En este caso es sumar 1. Entonces, si usted quiere, puede poner aquí un comentario que sea en esta línea, aquí yo podría poner sumar 1 simplemente. Pero pues es un comentario tonto porque claramente ahí se suma 1. Pero mi punto es, haga comentarios o haga anotaciones de forma que cuando usted tenga funciones o rutinas muy largas, usted después recuerde qué es lo que está haciendo. Muy bien. Vamos a hacer una función un poquito más elaborada, simplemente para que usted se dé una idea de cómo trabajar o cómo explotar esto de las funciones de una forma un poco más, más hábil. Entonces, bueno, lo primero es que voy a hacer una simulación. Voy a simular un conjunto de datos. Y bueno, no me quiero poner muy técnico en esto de la simulación porque esto requiere, digamos, una elaboración mucho más amplia, pero voy a hacer un par de anotaciones. Primero, esta rutina rnorm, ahí está, es una rutina que viene implementada dentro de la librería base de R. Es decir, no hace parte de ninguna librería externa, ya viene implementada por defecto en R. Y lo que hace es generar, esta R significa random. Entonces, lo que hace esta función es generar números, hacer una simulación, crear números aleatorios con distribución normal. En estadística, la distribución normal es la distribución. Bueno, mis colegas estadísticos saben que la distribución normal para nosotros es muy importante por demasiados motivos, pero más allá de ir a esos motivos y hacer una exhortación de por qué la distribución normal es muy importante, simplemente para aquellos que no están familiarizados con la estadística, lo que hace es generar un conjunto de datos con ciertas características. Cuando las visualicemos, cuando visualicemos la base de datos, pues ya todos se darán cuenta de cuáles son esas características. Entonces, voy a generar un conjunto de datos de 1000 datos. Mire que aquí N es la cantidad de datos que yo quiero generar y el promedio de esos datos va a ser 5 y este SD significa Standard Deviation, la desviación estándar, la variabilidad de los datos, por decirlo de alguna manera, es 1. Obviamente, si usted quiere datos más variables, pues póngale un número más alto. Si usted quiere datos menos variables, tiene que ponerle un número más bajo, mayor que 0, mayor que 0. Bueno, hay mucho que decir acerca de la distribución normal. Como les dije, en ciencia de datos, esta es una de las distribuciones más importantes. Pero pues como no es un curso de estadística, sino de R, no voy a ir a fondo sobre esto. Entonces, varias cosas. Primero, siempre que usted simule o siempre que usted genere números aleatorios, pues a todos, igual que en Excel, a todos nos van a dar valores diferentes. En Excel hay muchas rutinas para generar esos números aleatorios y cada vez que usted ejecuta esa rutina, a todos nos va a dar algo diferente. Lo voy a ejemplificar en este momento. Voy a generar aquí en la consola 5 números, perdón, 3 números para que no se vea, bueno, 5, pongámosle 5 números. 5 números aleatorios con media 0, que es el valor por defecto, y con desviación estándar 1. Mire que me aparecen unos números y muy seguramente si usted lo hace en casa, en este momento le van a dar unos números totalmente diferentes.
¿Por qué? Porque son números aleatorios. Bueno, de hecho, la expresión correcta es pseudo-aleatorios. Pseudo porque eh, como los estamos generando con el computador, pues no son aleatorios de verdad, verdad, porque existe una rutina determinística, existe una fórmula que utiliza el computador para poderlos generar. Entonces, estos son números que de alguna manera el computador genera con un algoritmo por dentro que no es aleatorio 100%. La aleatoriedad existe en la naturaleza, existe en el mundo, no en el computador. Pero cada vez que alguien ejecute la rutina, pues le va a dar números diferentes, porque son números simulados, son números aleatorios. Entonces, si yo lo vuelvo a hacer, mire que me vuelven a dar otros, y en casa le deben estar dando números diferentes nuevamente. Entonces, cuando usted genere los datos, cuando yo genere estos 1000 datos, cuando yo genere estos 1000 datos y los guarde en este objeto X, pues a todos nos va a dar algo absolutamente diferente. Pues digamos, nos van a dar valores diferentes a todos, eso es absolutamente seguro, con características similares, pero finalmente diferentes. ¿Por qué? Porque son aleatorios. Entonces, una manera de alguna forma, de alguna manera fijar, de alguna manera conseguir que a todos nos den exactamente los mismos números y cada vez que yo ejecute la rutina no cambien los resultados, es a través de esta instrucción set.sit. Este set.sit lo que hace es establecer una semilla. La semilla le indica al computador cómo generar los números para que a todos siempre nos dé lo mismo. Entonces, la semilla, en este caso para mí va a ser 1, 2, 3, 4. Usted aquí por dentro puede poner lo que quiera. Aquí por dentro de la semilla usted puede poner, si quiere, la fecha de su cumpleaños o puede poner el número que usted quiera. Es más, si usted quiere poner simplemente 1, pues póngale 1. Pero yo simplemente le puse 1, 2, 3, 4. De forma que cuando todos ejecutemos la línea 29 y 30, a todos nos den exactamente los mismos números. Y esto lo hago pues porque si no, cuando ejecutemos las funciones abajo, pues nos van a dar resultados diferentes y usted puede pensar que tiene algo mal. Entonces, ese 1, 2, 3, 4 se lo puse yo porque sí, le hubiera podido poner el valor que yo quisiera, pero lo importante es que todos tengamos el mismo valor para que a todos nos dé lo mismo. Y bueno, voy a generar un conjunto de datos con una distribución normal, con una distribución gaussiana. Ahorita vamos a ver por qué se le llama así y demás, con promedio 5 y variabilidad 1. Entonces, bueno, al hacerlo, en este momento fíjese que en el ambiente global usted tiene un objeto que llamó X, que tiene 1000 valores por dentro. Y vamos a ver, voy a limpiar la consola en este momento, vamos a ver cuáles son los primeros valores de X. Voy a utilizar simplemente X, paréntesis cuadrados y 1 a 5. Quiero ver los primeros 5 elementos de X. Quiero ver los primeros 5 elementos de X. Los primeros 5 elementos de X, usted debe tener 7.79, 5.27, 6, 2 y 5. Ahí está. Ah, que yo quiero utilizar la función head. ¿Listo? Utilicemos la función head. La función head, recuerde, le permite ver el encabezado de X, los primeros 6 números. Ah, muy bien, ahí están. O si usted quiere ver la cola de X, o sea, los últimos números, usted puede utilizar la función tail. Muy bien. Ahí están los últimos números. Esto simplemente lo hago y lo pongo en la consola para que usted rectifique que tenga exactamente los mismos 1000 números por dentro. Entonces, los primeros números son 3.79, 5.27, 6.08, 2.65, 5.42. Y los últimos, bueno, ahí usted los ve en la consola, 3.18, 4.78, bueno, hasta 4.55. Entonces, en este momento tenemos 1000 números. Y vamos a visualizar ese conjunto de datos. Una manera de visualizar ese conjunto de datos es por medio de un histograma.
repito, no es un curso de estadística, así que no voy a ir sobre las generalidades de lo que es un histograma, pero un histograma simplemente es una visualización, en el curso de visualización lo verán más a fondo, es una visualización, un resumen de cómo lucen estos 1000 números por medio de barras. Entonces, vamos a verlo. Y aquí está. Fíjese que esto es un gráfico muy fácil. Simplemente usted tiene que utilizar el comando hist de histogram. Y bueno, en el eje X usted va a tener los valores de la variable, o sea, los 1000 números van a estar aquí almacenados. Y lo que hace un histograma simplemente es trazar barras de acuerdo a la cantidad de elementos que hay en los intervalos. Entonces, entre más elementos hay en un intervalo, entre más valores de la variable hay dentro de un intervalo, la barrita va a ser más grande. Entonces, bueno, aquí esto me da la excusa perfecta para simplemente ver cómo luce el conjunto de datos. La mayoría de los datos está alrededor de 5, claro, ese fue el promedio. La variabilidad es 1, lo que quiere decir que si usted hubiera puesto una variabilidad más grande, este histograma se va a ver más aplanado, más achatado. Es decir, la campana, la curva, se va a ver más aplanada. Esa es una de las características de la distribución normal. Entonces, la distribución normal se caracteriza por eso, porque es una distribución simétrica. Los datos están distribuidos simétricamente alrededor de 5. Tiene un decaimiento muy similar a ambos lados de 5. Y tiene esta forma de la curva. Estoy seguro que en algún momento todos hemos oído o escuchado de la distribución. Pero bueno, más allá de hablar de la normalidad de unos datos, quisiera simplemente decirle dos cosas. La primera, que simplemente con una función tan fácil como ist, usted hizo este gráfico. Y lo segundo es que ahora vamos a hacer una función, vamos a hacer una rutina para poder ejemplificar, automatizar un proceso, ya ahorita les digo cuál es el proceso, con este conjunto de datos. Listo. Ahora, igual que antes, usted puede cambiar y personalizar este gráfico tanto como usted quiera. Por ejemplo, si usted quiere, no sé, voy a ponerle aquí, voy a hacer dos cosas. Lo primero es, simplemente mire lo siguiente, con una función, con un argumento tan fácil, density, por ejemplo, le voy a poner density igual a 10. Y usted se va a dar cuenta qué hace con el gráfico. Observe. Dice que cuando usted le pone density igual a 10, le quita el color y le pone unas lineecitas separadas con cierta distancia, que en este caso está dada por 10. Si usted quiere líneas más separadas, pues póngale una densidad menor. Ah, que a mí no me gusta gris, lo quiero azul. Ah, bueno, entonces póngale col igual a red, lo va a poner rojo. Bueno, entonces ahí usted puede hacer su histograma y bueno, puede cambiarle lo que quiera, los títulos, el relleno, los bordes, todo lo que usted quiera lo puede automatizar. Muy bien. Ahora sí, vamos a lo que nos concierne, la función. Entonces tengo un conjunto de datos y yo quiero hacer una rutina, quiero hacer una macro que me automatice 4 subprocesos. Quiero hacer una función cuyo insumo sea una base de datos. En este caso, entonces, mi base de datos va a ser X y el argumento puede tener el nombre que usted quiera. Pilas. Si usted en lugar de X quiere llamarla Y, llámelo Y. Es más, lo voy a hacer de una vez. Le voy a quitar aquí todas las X y le voy a poner Y. Es más, si usted en lugar de Y quiere ponerle datos, póngale datos. Es decir, el nombre del argumento es lo que usted quiera. Yo le puse X, no es que se tenga que llamar X porque los datos se llaman X. No, eso no es así. El argumento puede tener el nombre que usted quiera. Si usted en lugar de datos quiere que se llame Juan, pues póngale Juan. Es decir, el argumento es el conjunto de datos. Simplemente lo voy a dejar en datos para ejemplificar, pero repito, el nombre del argumento es lo de menos. Lo importante es que usted tenga en su mente que el argumento es un conjunto de datos, en este caso,
que puede tener 1000, que puede tener 2000, que puede tener 1.000.000. No importa cuántos datos tenga el insumo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer mi función, fíjese que yo le puse los dos corchetes, ¿no? Aquí en la línea 38 y aquí en la línea 44. Aquí los puse debajo, usted los puede poner donde quiera. El cuerpo de la función, mire que este es un cuerpo mucho más elaborado que el de sumar 1, y es un cuerpo que tiene varios subprocesos. El primer subproceso es calcular la mediana, que es el percentil 50, eso lo habíamos cubierto la vez pasada, cuando hablábamos de las empresas más valiosas en la Forbes, calcular el promedio, calcular el máximo y el mínimo. Entonces, esta es una función, es una automatización de 4 subprocesos, y al final quiero que la rutina simplemente me recuerde que las C minúsculas es concatenar, ¿no? Mire que la rutina al final lo que hace es devolver esas 4 cosas en ese orden: mediana, promedio, mínimo y máximo. Entonces, esta función f es una rutina que tiene 4 subprocesos por dentro. Cuando hagamos estos cálculos no van a quedar en el ambiente global, y al hacerlos, simplemente estoy optimizando el tiempo. ¿Por qué? Porque cada vez que yo quiera calcular la mediana, el promedio, el mínimo y el máximo, no tengo que ponerme a escribir todo esto, simplemente invoco la función f y como insumo le pongo los datos que yo quiera. Una vez usted defina la función, usted puede utilizarla tantas veces como quiera, y lo que va a hacer la función siempre es lo mismo: calcular la mediana, el promedio, el mínimo y el máximo y devolverle eso al usuario. Que yo tengo 30 bases de datos. Pues puedo aplicarle la macro, puedo aplicarle la rutina a esas 30 bases de datos y siempre va a ser lo mismo. Entonces, voy a ejecutar la función. O sea, fíjese que en este momento mi función es sumar 1, entonces la voy a sobreescribir, o sea, la voy a eliminar de alguna manera y voy a reemplazarla por esta función. Y repito, mire, desde la línea 37 hasta la 44, con el corchete final y todo. Y bueno, vamos a ejecutar la función. Y listo. Ya sé que la función quedó, no sé qué le puse. Ok, aquí la función ya quedó definida porque ahora el argumento es datos. Yo lo tenía con X, pero repito, no tiene que llamarse X. Usted puede ponerle el nombre que quiera al argumento. Pero lo importante es que no importa qué nombre le dé, usted sabe que ese argumento representa un conjunto de datos, que pueden ser 1000, que pueden ser 100, que pueden ser 200, lo que usted quiera. Entonces, hagamos lo siguiente. Voy a limpiar la consola. Y como yo tengo un conjunto de datos de prueba, pues entonces le voy a poner f de x. F de datos igual a x. F de datos igual a x. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que voy a tomar mi función f, que tiene estos 4 subprocesos, y se los voy a aplicar al conjunto de datos que generamos aleatoriamente, que tiene 1000 números. Y listo. Y mire, aquí y ya automáticamente me calculó la mediana, el promedio, el mínimo y el máximo. El promedio, la mediana es 4.96, el promedio es 4.97, el mínimo es 1.6 y el máximo es 8.19. Ahora, aquí, esta es una rutina nuevamente muy sencilla porque pues simplemente hicimos 4 cálculos, pero supongamos que ahora voy a generar otro conjunto de datos. Voy a generar otro conjunto de datos que lo voy a llamar Y. A todos nos va a dar algo diferente si lo hacen en casa en este momento. Y lo voy a generar en este momento otra vez de la distribución normal, rnorm. Y voy a generar en este caso, voy a cambiar, no voy a generar 1000 números, voy a generar simplemente 100. Y la simulación, voy a generar los datos de forma que su promedio sea, bueno, 0 y su desviación estándar sea 1. Así como viene por defecto la rutina. Listo. Mire que en este momento tengo un nuevo objeto, se llama Y, y tengo 100 datos por dentro. Entonces, si alguien quiere calcularle
estos 4 medidas a mi nueva base de datos, pues yo simplemente escribo f de y. Punto. Y ya. Automáticamente calculé mediana, promedio, mínimo, máximo, sin necesidad de ponerme a escribir otra vez mediana, promedio, mínimo, máximo. Entonces fíjese que usted no tuvo que volver a definir la función, no tuvo que... No. Ahora, si usted lo hizo en casa en este momento, pues le van a dar valores totalmente diferentes porque, pues ya sabe, lo de la semilla, ¿no? Si usted genera otro conjunto de datos que llame Z, o importa un conjunto de datos de una base, de la base sintéticos y quiere aplicarle estas medidas, pues de una. Juan Camilo, que yo puedo meterle más líneas. Supongamos que además de la mediana, el promedio, el mínimo, el máximo, yo quiero que la función me calcule el percentil 90. Claro, usted puede poner otra línea que se llame percentil y le ponga a usted lo que quiera. Usted puede agregarle tantas líneas como quiera. Juan Camilo, ¿será que yo puedo, además de calcular esto, que me haga el gráfico automáticamente? Por supuesto, usted puede ponerle abajo o al principio, donde usted quiera. Usted si quiere puede primero calcular los números y luego hacer el gráfico, o primero calcular los números y luego el gráfico. Entonces, si usted quiere puede ponerle aquí lo que teníamos antes. Windows y luego ponerle aquí simplemente ist de datos. Entonces, y aquí es cuando ya uno debe empezar a hacer como comentarios. Entonces aquí el primer comentario que yo haría sería como, bueno, primero, 1, calcular valores. 2, 2, hacer el gráfico. 3, devolver o retornar retornar los valores. Bueno, simplemente hay personas que simplemente le ponen retorno y ya. Bueno, lo que usted quiera. Entonces, obviamente, en este momento, como modifiqué la función, pues me toca volverla a ejecutar. Entonces, supongamos que, bueno, entonces voy a volverla a ejecutar, la vuelvo a ejecutar, y mire que cuando invoco la función con X, bueno, voy a limpiar la consola por un segundo, me genera el gráfico, y además me calcula los números. Bueno, aquí ya usted empieza a complicar la función o sea, usted ya empieza a hacer versiones beta de la función con más versiones, o sea, usted empieza a meterle tantos detalles como usted quiera. Por ejemplo, esto simplemente para ilustrar cosas. Por ejemplo, supongamos que usted quiere como argumento que el argumento de la función sea el color del gráfico. Entonces, quiero que uno de los argumentos sea el color del gráfico. Y quiero que otro de los argumentos sea el número de dígitos, que lo voy a llamar, simplemente, ¿cómo lo pongo? Pongámoslo simplemente D. Ese número D es la cantidad de cifras decimales con la que quiero reportar la respuesta. Entonces aquí, nuevamente, uno debería empezar a hacer comentarios. Entonces, por ejemplo, el comentario va a ser datos, es un conjunto de valores, conjunto de datos. Ese va a ser mi comentario. Color, este argumento hace referencia a el color del gráfico. Para que usted se acuerde después qué significa cada argumento. Y D va a ser las cifras decimales con las que voy a reportar la respuesta. Cifras decimales. Listo. Nosotros ya habíamos visto, bueno, entonces aquí le puse como argumento color y D. Bueno, el color va a ser parte del gráfico. Por lo tanto, aquí después de datos, tengo que ponerle col. Recuerde que col es el argumento que controla el color en un gráfico. Entonces simplemente le pongo color. Entonces, el argumento en la función
es lo que usted quiera que haga la función, de forma que cuando yo reemplace color por azul, por ejemplo, entonces automáticamente el color azul lo reemplaza en la rutina del histograma. Ah, bueno, entonces ahora quiero que los dígitos, eh, am, es la cantidad de cifras decimales con la que quiero reportar el resultado. Recuerde que hay una función que se llama round. Usted puede poner aquí round y quiero redondear a dos cifras decimales, tres cifras decimales, cuatro cifras decimales. Entonces usted le pone D. D es la cantidad de cifras decimales con las que usted quiere hacer el redondeo. Y bueno, esto lo hace para todas las medidas. Usted lo puede hacer para todas las medidas, de forma que cuando el argumento, cuando la persona reemplace el valor D por 2 o por 3 o por 4 o por 5, la macro automáticamente haga el reemplazo de la cantidad de cifras decimales por dentro de la función. Y mire que aquí por dentro en el ambiente global no aparece ni D, ni aparece color, no aparece absolutamente nada. Todo eso se queda dentro de la función. Entonces, mire, voy a volver a ejecutar la función. Ahora mi función tiene tres argumentos: en la base de datos, el color y el número de dígitos. Ah, Juan Camilo, ¿cuántos argumentos yo le puedo poner a una función? Los que quiera. Si usted quiere ponerle, o sea, tantos argumentos, o sea, la cantidad de cosas que usted quiera automatizar, las puede automatizar. Entonces la voy a volver a ejecutar. La voy a volver a ejecutar. Y entonces ahora mire que mi función es una función que tiene más argumentos. Entonces ahora voy a ejecutarla. Entonces, datos. Ah, bueno, este es un truquito que tal vez no les he hablado. Este es un truco muy, muy chévere y es, bueno, yo escribo F, que es mi función, mi rutina, mi macro, mi automatización. Escribo paréntesis. Entonces, bueno, primero, RStudio le muestra como todos los argumentos que están definidos en este momento. Segundo, con la tecla Tab, le aparecen todas las opciones para que usted las pueda elegir. Y usted puede empezar por el color o por los dígitos o por lo que usted quiera primero. Listo. Entonces, el conjunto de datos va a ser X. Listo. Luego, con la letra Tab nuevamente, yo quiero que el color con el que haga el gráfico sea orange. Listo. Y quiero que el número de cifras decimales de la respuesta sea 3. Punto. Entonces, cuando yo ejecute la función, fíjese que me sale ahora la automatización con el color que yo quise y con la cantidad de cifras decimales que yo quise. Entonces, usted puede automatizar, usted puede de alguna manera hacer las funciones tan elaboradas como usted quiera. Ah, que en lugar de estas 4 medidas quiero hacer 20, pues haga las 20. Que yo en lugar de, que yo además de este gráfico quiero este gráfico, este histograma y un diagrama de caja, que esto es otro diagrama muy popular en estadística, también puede hacer eso. O sea, usted puede hacer tantas tareas como usted quiera que ejecute el programa. Listo. Ahora, bueno, que a mí no me gusta el color orange, entonces, y quiero más precisión en mis resultados. Entonces, usted simplemente, fíjese que no tiene que volver a ejecutar la función, no tiene que volver a hacer absolutamente nada, pues simplemente cambie el orange por red, por ejemplo. No, mentiras, voy a ponerlo más bonito, light blue, azul claro. Y póngale 5 cifras, y póngale una cifra decimal, porque quiero menos cifras decimales. Listo. Ah, bueno. Entonces, fíjese que es una manera de hacer tareas repetitivas sin necesidad de ponerme a escribir todo una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, mi recomendación siempre es ir haciendo versiones de la función de a poquitos, o sea, como arrancar con una versión base muy sencilla, como lo mínimo necesario, e irle agregando cositas, como, bueno, ahora agreguémosle la cantidad de decimales, ahora agreguémosle el color, ahora agreguémosle otro gráfico, de a pocos. Ir construyendo la función por módulos, como versión 1, versión 2, e ir haciendo comentarios. ¿Por qué? Porque
pues como nos pasa a todos, cuando yo empecé con esto, mis primeras funciones tenían 100, 200 líneas de código. Y si primero usted no pone comentarios, pues si usted no pone comentarios después de un par de días, créame que se le va a olvidar dónde está todo. Segundo, si alguien, como todo esto siempre es colaborativo y usted tiene un equipo de trabajo y usted está armando una función y usted no le pone comentarios, pues las personas no van a saber qué fue lo que hizo. Tercero, siempre es bueno poner, como las funciones pueden tener tantos argumentos, como las funciones pueden tener tantas características como usted quiera, pues estoy seguro que en 3 días, si usted vuelve a ver la letra D, a usted se le olvida que ese D es el cifras decimales. Entonces, bueno, es bueno. Otra cosa, fíjese que aquí yo por dentro de la función, eh, utilicé la rutina round. La rutina round hace parte de R, de las librerías por defecto que vienen instaladas, entonces no es necesario, o sea, usted puede utilizar todas las rutinas que vienen por defecto instaladas en el sistema. Si usted necesita una rutina de una librería en específico, la tiene que invocar, tiene que invocar la librería dentro de la función, es una opción. Y bueno, ahora, fíjese que mis resultados, mire, voy a complicar esta función un poquito más. Mire que aquí aparece 5, 5, 1, 6 y 8, 2. Alguien así nomás puede decir, uy, pero este 5 ¿qué es? Este otro 5 ¿qué es? Este 1, 6 ¿qué es? Pues porque claro, yo sé porque, pues yo sé cuál es la mediana, yo sé cuál es el promedio y eso. Pero alguien que simplemente ejecute la función no puede tener ni idea cuál es el significado de estos números. Entonces, usted puede agregarle tantas cosas a la función como quiera, que es esta, mire esto. Lo llamé opción 2. En este caso le puse al argumento X, repito, si usted quiere ponerle al argumento como quiera, pues póngale como quiera. El argumento en este caso para mí se va a llamar Juan otra vez, simplemente para ejemplificar que usted puede poner en el argumento lo que quiera. Obvio, tiene que cambiarle la X en todo lado donde aparezca, ¿no? Porque si no le va a aparecer un error. Y entonces, mire, esta rutina lo que hace es calcular la mediana, el promedio, el mínimo, el máximo. Todos esos resultados los guarda en un objeto que se llama salida. Luego con la función names, usted le pone el nombre a cada una de las cosas, mediana, promedio, mínimo y máximo. Y luego el resultado es salida. Entonces voy a ejecutar la función f. Mire que de alguna manera voy a sobreescribir, voy a eliminar la que ya tenía hecha. Y bueno, listo, ya quedó. Mire que quedó una función con un solo argumento, o sea que es una función muy reducida. Y ahora si yo la ejecuto, mire lo que va a pasar. Si yo escribo f de, ahora solamente hay un argumento, Juan, y Juan para mí va a ser X, mi conjunto de datos de 1000 números, mire lo que va a pasar. Aparece los números con el titulito arriba. Entonces usted puede ponerle tantas cosas como quiera a la función, ¿no? Y hacerla tan informativa como quiera. Supongamos que yo quiero una función que en últimas, aquí al parecer me está saliendo un error, pero no entiendo por qué. Bueno, debería funcionar. No, hace falta una coma aquí. Eh, Aquí en la opción número 3, hace falta unas comas aquí. Supongamos que usted quiere una función donde, y agreguémosle aquí un return y paréntesis, paréntesis, que no le devuelva nada. Es decir, que cuyo resultado no sea ninguna concatenación, no quiero que me devuelva nada. Simplemente quiero que me imprima en la consola los resultados, sin que me salga ninguna cantidad numérica de ningún tipo. Entonces, usted puede volver a definir la función igual que antes. Y bueno, y esta es una instrucción para imprimir valores en pantalla que no habíamos visto, que es la función cat. Esta función cat lo que hace es imprimir en la consola cualquier cosa que usted le ponga por dentro. Entonces, mire, usted le pone el promedio es y le pone el valor del promedio que calcule la función. La mediana es y le pone el valor que calcule la función. Este /n es un salto de línea. O sea que imprime el valor y luego en la línea siguiente continúa
con el siguiente valor. Y listo, y listo. Entonces, y fíjese que como resultado no va a arrojar nada, no va a arrojar ningún resultado. Lo único que va a hacer es imprimir en pantalla los valores de la media, la mediana, el mínimo y el máximo. Ah, Juan Camilo, que yo quiero ponerle aquí que devuelva, no sé, las 4 cosas. Ah, pues si quiere, póngaselas. O sea, usted puede hacer por dentro lo que quiera en la rutina. O sea, usted puede personalizar esto tanto como quiera. Ah, que yo quiero que solamente me devuelva el promedio. Ah, bueno, pues póngale aquí promedio. Ah, que yo quiero que lo devuelva todo. Ah, pues póngale concadenar, promedio, coma, mediana, bla, bla, bla. O sea, usted puede ponerle todo lo, usted puede personalizarlo tanto como quiera. No hay reglas, pues. Eh, pilas, póngale la coma, póngale la coma, póngale la coma, póngale la coma y agrégale este return sin nada, pues para que no devuelva nada. Entonces voy a volver a ejecutar la función. Mire que aquí el argumento lo llame X, pero no es porque la base de datos se llame X, ¿no? Esto es una de las confusiones más típicas de esto, y es que usualmente las personas que no tienen experiencia con programación piensan que este argumento X es el mismo X que tenemos afuera. Es decir, este argumento X que yo tengo acá, que antes lo había llamado Juan y antes lo había llamado datos, es un X totalmente diferente del que ya está definido en el ambiente global. En el ambiente global, para nosotros X es como un conjunto de 1000 números. Pero cuando usted lo pasa como argumento dentro de la función, este X ya no es ese X de afuera, ya no es ese X del ambiente global, sino es un X genérico, es un argumento cualquiera. Que por eso usted le puede poner en lugar de X, puede ponerle Y o puede ponerle datos o puede ponerle lo que sea. Listo. Entonces voy a ejecutar la función y simplemente, mire tan chistoso lo que va a pasar, y es que usted pone F de X igual a X. Claro, le pongo X porque es el X del argumento de la función, e igual a X, que es el X de la base de datos que usted tiene por fuera. Entonces, ese X igual a X, no es que usted esté asignando un valor, no es que usted esté haciendo como una operación nueva o algo así, sino que usted está eh, um, como aplicando la función al objeto que llamo X. Ah, Juan Camilo, que yo quiero quitarle el X igual a no sé qué, pues quíteselo, no hay lío. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Y mire, claro, le aparece null porque usted no le devolvió, le puso que no devolviera nada, ¿no? Y mire, le sale, el promedio es, bueno, bla, bla, bla. Ah, que yo quiero agregarle el gráfico, pues agréguele el gráfico. Ah, que yo quiero que igual me salga lo de antes. Ah, bueno, entonces mire, una manera de hacerlo es simplemente cópiele esto, control C y pongámoselo aquí debajito, control V. Entonces mire, imprime eso en pantalla, luego de imprimirlo guarda todo en salida y además le pone los nombres y lo devuelve como objetos ya, como cantidades numéricas. O sea, no solo en pantalla, sino cantidades numéricas. Para eso tengo que volver a ejecutar la función y, y bueno, la voy a volver a invocar. Entonces, X igual a X o simplemente X o lo que sea. Entonces, bueno, ahí está. Obviamente esto es muy redundante, ¿no? Pues porque eh, tengo como 4 veces lo mismo. Pero mi punto es que usted puede personalizar esto tanto como usted prefiera. Puede ponerle tantos argumentos como usted prefiera. No hay límites, no hay límites. Bueno, ahí está. Vamos a hacer otros ejemplos un poquito más didácticos, sobre todo para, para hacer un par de visualizaciones extra y enseguida vamos a los argumentos de control. Em, simplemente quiero hacer 2 ejemplos extra con visualizaciones. El primero es, mire que voy a definir otra función que voy a llamar F2, simplemente para no volver a llamar F. Y esta es una función que eleva al cuadrado. Punto. Esa es una función muy sencilla. Y es más, creo que vamos a tener que hacer algo extra y es lo único que quiero ejemplificar aquí es que usted puede hacer 2 gráficos en uno solo. Entonces vamos a hacer algo y es que esta función que habíamos llamado Juan, así, x más 1,
la voy a volver a ejecutar porque si no me va a salir un error porque he utilizado la misma letra para lo mismo, grave error. Entonces, simplemente voy a volver a ejecutar la función, la primera función que era sumar 1. ¿Listo? Y luego, a esta función f2, que es elevar al cuadrado, la voy a volver a ejecutar, la voy a ejecutar. Fíjese que cada vez que yo invoque la función f2, no sé, si le pongo f2 de 3, pues me va a salir 9. Si le pongo f2 de -4, pues me va a salir 16. Y usted puede hacer los gráficos al tiempo. Esto es simplemente como para ejemplificar una visualización muy, muy básica. Usted puede poner, por ejemplo, quiero hacer una curva, pues curve es la función para hacer estos gráficos de 2 dimensiones, muy fácil, desde -3 hasta 3, from -3 to 3, de color rojo. Recuerde el LTY, esto es line type, el tipo de línea 1, que es de una línea continua. Usted puede cambiar la etiqueta del eje X, la etiqueta del eje Y y el título del gráfico. Recuerde que esto es una manera muy arcaica de hacer una función, de hacer un gráfico. Con ggplot puede hacer gráficos mucho más bonitos, mucho más interactivos, mucho más chéveres. Pero mi único punto con esto es que usted puede agregar la curva de dos gráficos en uno solo. Y es, no sé, ahora en color azul, mire que utilizo nuevamente la instrucción curve, pero ahora le agrego el add igual a true. Este add significa agregar, ¿no? Entonces, a la curva que tenía antes, le voy a agregar encima, en tipo de línea 2, line type igual a 2, le voy a poner la otra curva. Entonces, mire que le, le salen las dos curvas en un solo gráfico. Simplemente, este ejemplito lo debí poner antes de hacer toda esta disertación sobre las funciones. Simplemente es una manera de poder graficar funciones como usted quiera, en el dominio que usted quiera, eh, en la forma que usted lo necesite. Bueno, usted puede además, esto simplemente por recordar, este YLim, este YLim es simplemente para modificar la escala del eje Y. Usted podría hacer lo mismo con el eje X. Entonces ahora quiero que me lo haga entre -3 y 3. Mire que mi gráfico lo tengo desde 0 hasta 9. Entonces supongamos que ahora quiero hacerlo simplemente entre -3 y 3, en el eje Y, en el eje Y. Entonces mire que le vuelve a salir exactamente el mismo gráfico, solamente que ahora usted está trabajando desde -3 hasta 3 en el eje Y. Mi punto con esto no es solamente hacer el gráfico, pues porque el gráfico es muy fácil de hacer. Mi punto con esto es que usted puede personalizar esto tanto como quiera. ¿Qué más aquí? Y bueno, hay otra instrucción, esto hace parte de la librería base de visualización, es la instrucción appline. Este appline lo que hace es agregar líneas verticales u horizontales en el color que usted quiera. El H indica dónde agregar la línea horizontal. En este caso quiero que me agregue una línea horizontal en 0 y quiero que me agregue una línea vertical en 0 también, de color negro, simplemente para graficar los ejes y ya. Esto es solamente con el propósito de que usted vea cómo personalizar un gráfico en 2 dimensiones. Y bueno, hay muchas otras rutinas como Optimize, que es para saber dónde está el mínimo, dónde está el máximo de una función. Y por ejemplo, aquí la función roja, no voy a ir sobre los detalles si es que en lugar de ponerse a hacer un proceso de optimización con una variable donde usted tiene que hacer una derivada, luego igualar a 0, resolver el sistema y demás, aplicar el criterio de la segunda derivada o lo que sea, usted simplemente tiene una rutina ya implementada en la rutina base donde le dice dónde ocurre el mínimo. Mire que aquí le puse maximum igual a false, entonces me va a sacar el mínimo, ¿no? Esto es en caso que usted quiera hacer un proceso de optimización de algún recurso o de alguna cantidad o de lo que usted quiera. Entonces lo voy a ejecutar. Y aquí le aparece que el mínimo está en 1.11 e a la menos 16, o sea, 0, ¿no? 0.000000000000000, bueno, 15 ceros y 1 no sé qué, eso es 0.
Y el objetivo, es decir, el valor donde ocurre el mínimo es en 1. Bueno, a la menos 32, o sea, en 0, ¿no? 0.31 ceros y 1.23, que es exactamente este puntico de la gráfica, ¿no? Que es exactamente el 0, que es donde ocurre el mínimo. Ahora, otra cosa importante aquí es que todo esto usted lo puede incluir dentro de su función. Es decir, por ejemplo, esta rutina optimize es una rutina que encuentra el mínimo o el máximo en un intervalo dado. Juan Camilo, yo puedo meter esta función dentro de mis rutinas, claro. Cuando usted defina, cuando usted defina sus funciones, aquí por dentro del cuerpo de la función, usted puede utilizar tantas subrutinas que estén en R como usted quiera. Eh, bueno, y para finalizar con esta práctica, porque quiero ir a discutir un poco las estructuras de control, eh, usted puede hacer gráficos en dos variables. Mire, por ejemplo, aquí, esta es una función que tiene dos argumentos y lo que hace la función es elevar el primero al cuadrado y sumarle el segundo al cuadrado. Y ese es el valor que va a devolver. ¿Por qué lo llamé B1? Porque sí, si usted quiere llamarlo Z o quiere llamarlo como quiera, lo puede llamar así, no hay ningún lío. Entonces voy a ejecutar la función, la llamé G. Esta es una función de dos argumentos y la rutina lo que hace es simplemente elevarlos al cuadrado, sumarlos y ya. Entonces, obvio, si yo ejecuto pues la clase, ¿qué tipo de objeto es G? Pues es una función. ¿Qué pasa cuando la A vale 0 y la B vale 0? Pues el resultado es 0, ¿no? Porque 0 al cuadrado es 0 más 0 al cuadrado, pues me vuelve a dar 0. Entonces ahí está el 0. ¿Qué pasa cuando es menos 1, 2? Pues menos 1 al cuadrado da 1, con 2 al cuadrado me da 4, o sea, todo me da 5. Muy bien. Fíjese que el comentario que yo le hacía, y era que es bueno, usted puede invertir el orden de los argumentos, es decir, yo puedo primero darle el valor a B y luego el valor a A, pero tengo que especificarlo. Tengo que decirle B igual a tanto y A igual a tanto, porque si no, él va a pensar que primero es A y luego es B. Y mire que me vuelve a dar exactamente 5. Y bueno, aquí usted puede, y voy a terminar con esta parte, aquí usted puede hacer visualizaciones ya 3D, igual que habíamos hecho la vez pasada. Y esta visualización 3D es una visualización que funciona mucho como la haría uno manualmente. Entonces, no voy a entrar en los detalles de esto, pero aquí uno lo que hace es definir una secuencia de valores para el rango de X. Entonces, quiero que la función me la haga entre menos 10 y 10. Y quiero evaluar la función cada 25, no, cada 25 no, quiero tener 25 punticos por dentro. Es decir, quiero un rango de valores entre menos 10 y 10 con 25 valores. Entonces, si usted se fija, ahí la X le van a quedar 25 valores de menos 10 a 10. Lo mismo quiero para Y. Quiero 25 valores entre menos 10 y 10. Perdón, quiero 25 valores entre menos 10 y 10, correcto. ¿Por qué quiero hacer eso? Pues porque quiero evaluar la función en esos 25 valores. ¿Por qué 25 y no 100? Pues número uno, para que el computador se demore menos, y número tres, porque si uno lo hace con 100, el gráfico se va a ver muy, muy denso. Esta función outer, esta rutina outer, lo que hace es tomar cada uno de los valores de X con cada uno de los valores de Y evaluar la función G. Entonces, es muy chévere porque usted no tiene que irse un valor por valor y evaluar la función así como estábamos haciendo aquí. Qué bueno, reemplacemos en menos 2 y 2, a ver cuánto nos da. Reemplacemos en 0 y 0, a ver cuánto nos da. No, usted le da una secuencia de valores de X, una secuencia de valores de y con esta rutina outer lo que usted hace es, para todas las combinaciones, evaluar la función. Entonces, claro, si yo tengo 25 valores en un sentido y 25 valores en otro sentido, pues en total voy a tener 25 por 25 posibles combinaciones, o sea, 625 casos, que es lo que vamos a almacenar en Z. Este Z, vamos a ver qué clase de objeto es Z. Z va a ser un objeto matriz que va a tener, vamos a ver la dimensión de Z, que va a tener
25 filas y 25 columnas. 25 filas para X, 25 columnas para Y. Y dentro de cada valor, pues es cuando usted cuando coge el computador y coge el primer valor de X con el primer valor de Y, evalúo la función. Primer valor de X con segundo valor de Y, evalúo la función. Bueno, etcétera, etcétera. ¿Por qué es bueno hacer eso? Pues porque usted puede hacer entonces gráficos de 3D, repito, esto es simplemente un abrebocas de cómo hacer una visualización cuando tiene más de una cantidad. Entonces aquí le va a quedar como una especie de paraboloide, pues porque esta es una función x al cuadrado más y al cuadrado, es muy fácil. Y mi punto es que usted puede graficar y personalizar tantas cosas como quiera. Entre otras, le di 25 cuadritos, pues porque si usted le pone, no sé, si usted le pone 100 cuadritos en lugar de 25, pues el gráfico no se va a ver muy bonito. Ah, ¿qué quiere decir el teta? ¿Qué quiere decir el phi? Ah, pues obviamente como usted tiene una figura en 3 dimensiones, pues lo invito a que experimente. Voy a experimentar. En lugar de teta 30, le voy a poner 60. Entonces lo que va a hacer eso es rotar el gráfico para verlo desde otra perspectiva, ¿no? Entonces mire que ahora el gráfico usted lo puede rotar tanto como usted quiera, ¿no? Entonces le invito a jugar un poco con eso, para, si usted quiere experimentar un poco y hacer gráficos en cualquier manera. Ah, que quiere cambiarle el color, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí está. Vamos a ver qué pasa si en lugar de 30 le pongo, no sé, 45 grados. Eh, es como, fíjese que lo ve desde más arriba. Usted puede cambiar la perspectiva tanto de frente como de lado para visualizar cualquier tipo de gráficos. Y bueno, no es la única forma de hacer gráficos 3D. Hay una librería que se llama Laris. Esta es una de las que alguien había mencionado alguna vez. Es una librería, es un paquete que tiene varias rutinas por dentro para hacer visualizaciones que hoy en día ggplot hace, yo creo que un poco mejor. Pero son otras maneras de hacer exactamente lo mismo. Si usted no tiene instalada esta librería, tiene que instalarla. Recuerde que para instalar la librería, lo único que usted debe hacer es ir aquí a Packages, aquí en la parte inferior derecha. Aquí en Install, le oprime aquí y le debe aparecer. En este momento a mí está pensando, le debe aparecer un cuadro de diálogo y usted pone aquí el Laris, por ejemplo. Y bueno, instala la librería. Y esto hay que hacerlo una sola vez. Yo ya lo he hecho, entonces no lo voy a hacer. Usted lo hace una sola vez y ya, bueno, la instala y listo. Entonces, pues cuando usted carga la librería, recuerde que esto le sirve para cargar simplemente las rutinas de esa librería, de ese paquete. Y bueno, y usted puede hacer las visualizaciones utilizando la librería y puede hacer como las personalizaciones que usted quiera. Es decir, con colores, sin colores. Ah, que Juan Camilo, como yo sabía que Rainbow lo que hacía era ponerle todos esos colores. Honestamente, cuando estaba haciendo el gráfico, googleé y como hay personas que ya han trabajado con esta librería, simplemente copié el código y lo adapté a mi necesidad. Y mi necesidad era simplemente reemplazar la X por Z. ¿Por qué por Z? Pues porque era donde yo había definido los valores de la función. Bueno, entonces el gran mensaje para llevar a casa de todo esto es que, número uno, eh, usted puede hacer gráficos en 2D, puede hacer gráficos en 3D con las funciones base, con las funciones por defecto que vienen en R. Yo aquí al final utilicé como la librería Laris, pero estoy seguro que cuando ustedes lo vean en ggplot en el próximo módulo, van a ver gráficos muchísimo mejores que estos. Segundo, que estas funciones tienen este theta, este phi, este expand. Experimente con ellos para que usted pueda visualizar cómo puede hacer el gráfico de muchas maneras diferentes y pueda ver las cosas de diferentes perspectivas. Que usted quiere saber cuáles son todos los argumentos de una rutina de gráficos. Pues usted puede ir aquí a Help y puede poner, por ejemplo, voy a poner aquí Persp, esto es Perspective. Entonces mire que aquí le salen aquí sale Perspective Plots.
description. Entonces aquí le sale absolutamente todos los posibles argumentos que usted puede cambiar, ¿no? Mire aquí, por ejemplo, el min, el xlab, el zlim, el theta, y aquí le aparece como la descripción de todas las cosas que puede hacer la función. Y al final inclusive le salen ejemplos. Al final inclusive le salen ejemplos que usted quiere, usted puede ejecutar. Bueno, siguiente, y es el mensaje más importante que yo quiero que se lleve a casa, y es, usted puede definir funciones y puede hacer esas funciones, esas macros, esas rutinas tan complicadas como usted quiera. Muchas de esas rutinas personalizadas, la gente las ha almacenado en lo que conocemos como paquetes y las ha puesto a disposición del mundo. Claro, esta es una función, esta es una rutina que es muy sencilla, es una rutina que simplemente calcula la mediana, el promedio, el mínimo y eso, pero pues como es tan fácil de hacer, no vale la pena como ponerla en línea como para que alguien la descargue de una librería y la utilice. Pues ¿por qué? Pues porque pues si las personas necesitan esto, pues simplemente lo hacen y no es tan complicado. A diferencia de las rutinas que ejecutan estos gráficos, que son mucho más difíciles de hacer. Pero si alguien me dice, Juan Camilo, ¿usted puede hacer una librería con esta función F y esta función F2? Yo, claro, yo podría hacer un paquete que tenga únicamente esas dos rutinas y ya. Lo que pasa es que va a ser un paquete fracasado, pues porque no creo que nadie se va a poner a descargar un paquete con esas dos funciones. Pues ¿por qué? Porque son funciones muy limitadas. Muy bien. Ese es el primer mensaje para llevarse a casa. Quisiera terminar hoy como con un par de instrucciones, con un par de rutinas de control que son, en estos últimos 10 minuticos que tengo, que son para poder de alguna forma hacer rutinas, hacer funciones mucho más elaboradas de las que hemos hecho. Entonces vamos a ver simplemente tres estructuras de control. De hecho hay como unas, si mi mente no me falla, hay unas 7 u 8 rutinas en R. Las más usadas son el if, el else y el for. Hay muchas otras. Existe el while, existe el repeat, existe el do while, existen muchas. Pero si usted maneja estas bien, de hecho casi que puede reproducir cualquiera. Entonces, miremos esta rutina. Esta macro que estoy definiendo aquí, esto está en el script número 5, ¿no? Que dice estructuras de control, que venía en el correo y está ya también en el aula virtual. Esta rutina if quiere decir sí, ¿no? Es el sí condicional en inglés. Entonces, mire mi función. Esta función f, de hecho voy a borrar todo lo que está por dentro de mi consola para no tener ningún problema. Voy a limpiar aquí mi consola también. Entonces, esta rutina lo que hace es una condición. Entonces, mire mi función. Mi función es una función que tiene 3 argumentos. X, Y y cont. Entonces, el X y el Y son números. De hecho, nadie tendría por qué saber que son números, entonces es bueno comentar. Entonces, algo responsable de mi parte sería escribir aquí un comentario que diga X y Y son números. Y cont es una condición. Entonces, ¿por qué hago eso? Pues porque si no lo escribo, pues alguien que venga a leer este código, pues no va a tener ni idea de qué vamos a hacer. Entonces, mire, mi condición puede tomar 2 valores, o sumar o multiplicar. ¿Por qué? Porque aquí sí quise. Usted puede poner tantas condiciones como quiera, de la forma que usted quiera. Entonces, mire, la condición número 1 es sumar. Entonces, si el argumento cont es igual a sumar, entonces el resultado de la función va a ser x más y. Si el argumento cont es igual a multiplicar, entonces el resultado de la función va a ser x por y. Entonces, vamos a ejecutar la función para que usted vea a qué me refiero. Por dentro del if, por dentro del paréntesis, usted puede poner la condición que usted quiera. Si la condición es verdadera, pues el programa va a hacer lo que está por dentro. Si la condición es falsa,
el programa no va a hacer lo que está por dentro, o sea, se lo va a saltar. Entonces, este if es una estructura que evalúa la condición y al evaluar la condición, que en este caso es que sea igual a sumar, si esa condición llega a ser igual a verdadero, o sea, si esa condición se satisface, entonces ejecuta lo que está por dentro del if. Si no, va a continuar con el programa. Entonces, mire, vamos a jugar un poco con esto para que usted vea y entienda un poco a lo que me refiero. Y es, bueno, voy a escribir F con la tecla Tab. Voy a escribir, bueno, X para mí va a ser el primer número, mi primer número va a ser 5. Perdón, va a ser 2. Perdón, va a ser 2. ¿Por qué 2? Porque sí. Y va a ser, en este caso, Y para mí va a ser 5. Listo, muy bien. Y cont va a ser la condición. Entonces voy a ponerle, yo quiero que sea sumar. Entonces, ¿qué va a hacer el programa? El programa lo que va a hacer es, mira el primer if. Cont es igual a sumar. La respuesta es sí, pues claro, cont, como le puse igual a sumar, entonces efectivamente esta condición por dentro es verdadera, por lo tanto, out va a ser igual a la suma. Muy bien. Entonces, out en este momento equivale a la suma de los dos valores. Luego, el siguiente if. Cont es igual a multiplicar, la respuesta no, es falso. Cont no es igual a multiplicar, es igual a sumar. ¿Por qué? Porque aquí le puse sumar. Entonces no va a ejecutar lo que está por dentro de este if. Y al final va a devolver lo que tiene en este momento guardado, que era la suma. Entonces, en este momento me debería devolver 7. Me debería devolver 7. Vamos a ver. Ah, súper. ¿Qué pasa si en lugar de sumar le pongo aquí multiplicar? Ah, bueno. Si le pongo multiplicar, entonces entra a la función. Al entrar a la función, cont es igual a sumar. La respuesta es falso. Cont no es igual a sumar. En este momento le puse multiplicar. O sea que no va a ejecutar la suma. Continuamos. Cont va a ser igual a, cont es igual a multiplicar, sí, verdadero. O sea que out va a ser igual a la multiplicación y al continuar, pues ese es el valor que va a devolver. Entonces, en este momento me debería devolver 10. Listo. Entonces ahora usted me podría decir, ok, ¿qué pasa si yo por casualidad en lugar de multiplicar pongo aquí, no sé, dividir o simplemente pongo suma? ¿Qué va a pasar? Vamos a ver, cont es igual a suma, o sea, cont es igual a sumar, perdón. La respuesta es no, dice suma, no sumar. Entonces, toca tener ahí cuidado con eso, o sea que no va a ser, la condición no se satisface, la condición no es verdadera porque dice suma, no sumar. Siguiente, cont es igual a multiplicar. No, porque dice suma. O sea que, mire que no ejecutó ninguna de estas dos cosas. ¿Qué irá a pasar? Claro, me sale un error. ¿Por qué me sale un error? Porque no se satisface ni la primera condición, ni se satisface la segunda, y como no ejecutó ninguna de las dos cosas, pues el computador no va a tener ni idea que es out. Entonces, esa primera estructura de control, y yo creo que lo voy a dejar ahí porque no nos va a dar el tiempo para más, la próxima vez que empezamos con esto, esa primera estructura de control es una estructura de control muy usada en programación porque le permite al programador y le permite al usuario eh, ejecutar rutinas dependiendo de si se cumple o no se cumple una condición. Entonces, en mis funciones anteriores, supongamos en esta función, y con esto voy a terminar, aquí después de D, yo puedo poner otro argumento que se llame, no sé, gráfico, y si le pongo que sí, entonces que ejecute el gráfico. Y si le pongo que no lo ejecute. ¿Cómo se hace? Pues se hace con un if. Entonces, ese if lo que hace es evaluar una condición y si la condición se cumple, entonces el programa ejecuta lo que está por dentro del if. Si no, se lo va a saltar y va a continuar. ¿Qué cuántos if usted puede poner? Los que quiera. Que yo puedo poner un if dentro de otro if. Claro que sí, usted puede anidar las condiciones de la manera que usted desee. Entonces, bueno, por hoy
yo creo que es suficiente. La próxima vez vamos a arrancar con esto de las estructuras de control y vamos a hacer un poco más de ejemplos como para que esto quede un poquito más claro. Mensaje de llevar a casa es pues que usted puede hacer las macros y puede hacer las rutinas o como lo quiera llamar de forma tan automatizada y tan complicada como usted quiera. Usted puede ponerle tantos argumentos como usted quiera y usted puede controlar lo que pasa por dentro de la función con algunos comandos. Uno de ellos es el if. La próxima vez vamos a ver el else, la próxima vez vamos a ver el for y vamos a hacer de pronto un poco más de ejemplos. Em, bueno, con esto voy a terminar un par de comentarios. Primero, taller 5 lo subo mañana, al igual que la solución del taller 3. El taller número 4 va a estar abierto hasta el viernes. Lo mismo que el taller número 5, que lo subo la mañana, va a estar abierto hasta el otro viernes. No quisiera dar más espacio con el taller 4, pues porque si no se les acumulan los talleres y eso, entonces no va a haber, no hay gracia. Y las soluciones las vamos a ir subiendo poco a poco. A veces me excuso con algunas personas que me escriben unos correos, pero honestamente al día a veces tengo 20, 30 correos que responder y no me dan todo el tiempo. Entonces a medida que me van llegando yo voy evacuándolos, pero lo hago tan rápido como puedo. Eh, bueno, yo creo que por hoy es suficiente. Voy a dejar de compartir pantalla en este momento. Juan, nos preguntan por las calificaciones de los dos primeros talleres. Ujú. Ah, la primera la voy a hacer pública también mañana y el segundo también. Sí, esto es algo que tengo pendiente. El primero sobre todo es el que tengo un poco más enredado porque se lo hice con Google Forms, entonces no lo he, digamos, de alguna manera automatizado, pero cuenten con eso y si alguien tiene alguna, si alguien ve alguna inconsistencia o ve algo con alguna respuesta que no le quede clara o alguna cosa que no le cuadre, no duden en escribir que yo lo reviso. No hay ningún problema. Me excuso por eso de esas dos calificaciones, pero sí, ahí van a estar. ¿Alguna otra cosa, Santiago? Y nos preguntan otro par de cosas y es si hay alguna posibilidad de una reposición para alguien que no haya presentado algún taller. Ok, pensaría que sí, no lo he pensado con mucha, no lo he pensado no lo hemos como evaluado con el equipo y demás, pero pensaría que sí. Sí, yo pensaría que sí, hacer un taller que reemplace alguno con alguna nota mala o hacer uno que alguien no haya podido presentar, sí, me parece razonable. Y sí, yo creo que sí. Santiago, no sé si tú veas algún problema con eso. No, ninguno, me parece bien. Súper. Entonces sí, cuenten con eso. Sí, súper, excelente. ¿Y Listo. alguna otra cosa? No, ya, eso sería todo. Lo demás Bueno, que hay. Ah, una cosa más. Mildred pregunta si es posible hacer algunas tutorías en la semana. em, por ahora, a mí me queda bastante difícil como sentarme a hacer tutorías así presenciales como con video y como reunirnos y charlar. Lo que sí podría hacer es eventualmente responder algún correo a la medida que vayan llegando y que me dé el tiempo, con mucho gusto el equipo en general los puede responder. O sea, como que esto es un trabajo de todos. Estoy de acuerdo. Súper. Entonces, bueno, no siendo más, muchas gracias para todos. Nos vemos la próxima vez, taller 5 mañana, solución del taller 3 mañana. Va a haber un taller de reposición como sugieren y me parece muy buena idea. Cualquier cosa por correo ahí nos estamos comunicando. Y, bueno, creo que aquí alguien pregunta el correo de Santiago. Está dentro de los correos, es santiago.telles, ¿cierto, Santiago? santiago.telles@uexternado.edu.co. Santiago. Correcto, ya lo voy a poner ahí. Excelente. Muchas gracias para todos. Nos vemos la próxima vez, sesión número 6. Y bueno, será un placer verlos nuevamente. Y también en el próximo módulo que lo va a dar Santiago. Gracias. Hasta luego. Nos vemos la próxima. Gracias.
Nos vemos la próxima.